eh, del profesor Carlos Pérez Soto, que es un honor tremendo poder contar con él. Sin embargo, antes de dejarle la palabra, quiero agradecer y declarar mi admiración, y estoy seguro que con eso también incluyo al profesor Carlos Pérez. Para todas las colegas y todas las mujeres presentes en la sala, sabemos que de alguna forma nuestra cultura patriarcal les encarga por defecto la tarea de cuidar a alguien, hijo, familia, y no sería extraño que algunas, muchas de ustedes estén en esta doble presencia, no labor de estar ahora presentes en la sala, ¿cierto? Con algún hijo, hija, nieto, o cuidando a alguien. Sean bienvenidas y agradecemos vuestra presencia, a los colegas varones también, nuestro agradecimiento y admiración en este mismo pacto, ¿no?, patriarcal. Aprender muchas veces requiere un ejercicio de humildad y ¿cómo se llama? Y disponerse para poder, ¿cierto?, aprender y crecer a partir de la experiencia y los conocimientos de otros. Hoy día vamos a estar inaugurando con mucha alegría, con mucho orgullo este año académico en CESIS, con la presencia del profesor Carlos Pérez, un hombre que ha sido reconocido desde la academia hasta los movimientos más, ¿cierto?, populares, como un sujeto inquieto, reconocido como epistemólogo, como filósofo, como cientista político, que claro, su trayectoria, ¿no?, en la escritura, en la publicación de artículos y de libros, que lo han hecho de alguna forma pasearse, ¿no?, por temas como la psicología, ¿cierto?, el pensamiento de Hegel, de Marx, le han ganado este reconocimiento. Sin embargo, un hombre sencillo, proviene de Quinta Normal, ¿cierto? Se mueve podríamos decir, en las poblaciones, ¿no? Y que por lo tanto lo subrayan como un sujeto que no solo está instalado en su escritorio, reflexionando, ¿cierto?, a distancia, sino que día a día está, ¿cierto?, habitando en medio de los que de alguna forma, ¿cierto?, tenemos que hacer un tremendo esfuerzo para poder llevar la vida, ¿cierto?, desarrollar el día a día cotidiano en la vida misma. Y es por eso que nos parece importante poder escuchar sus palabras luego de más de 30 años, ¿no?, de ejercicio académico en universidades y en escuelas de psicología. Un sujeto que además tiene mucha presencia en las redes sociales. Yo confieso, estoy siguiendo el curso sobre historia del marxismo, que deben ser como 35 videos, ¿no?, que están ahí, pero también capaz de estar en una entrevista, por ejemplo, o aparecer en, no sé, lo que es la radio Cordón Marga Marga, ¿cierto? Ese canal en donde el trabajo también, ¿cierto?, es más cercano a lo que podemos cada uno de nosotros reconocer, o estar en La Habana, por ejemplo, enseñando sobre el postfordismo y cosas por el estilo. Entonces, de verdad, una persona muy admirable y que hoy día, repito, nos llena de orgullo estar acá. Y le pedimos, así, me acerqué, le escribí, podríamos conversar sobre la condición social de la psicología, y enseguida, rápidamente, sí, Rodrigo, podemos conversar, y por lo tanto le hemos pedido un poquito que hablemos de eso, ¿ah? En un contexto en donde evidentemente de pronto se puso de moda, ¿cierto?, el hablar de la salud mental post pandemia, y en donde pareciera ser que todo lo que se pretende hacer, ¿no?, desde en los gobiernos conlleva a modelos de psicología cada vez más biomédicas, ¿cierto?, pegados a la psiquiatría, y por lo tanto nos deja de pronto una gran duda al respecto de cómo, si tú pensar nuestro papel como psicólogos y trabajadores sociales, desde también un contexto social, político, ¿cierto?, y económico, que tiene un objetivo claro al respecto de cómo diseña y piensa nuestro país. Entonces creemos que hoy, ¿cierto?, es importante comenzar hablando de eso, y le dejo entonces la palabra, que además hay que subrayar que él siempre nos pide, ¿cierto?, o pide que lo presenten como abuelo de Gabriel y de Clarita. Así que, profesor, le dejo la palabra. Muy contento de estar. Sí. Em, en primer lugar, agradezco la invitación del Centro de Estudios Sistémicos, en particular del profesor Rodrigo Mardones, que ha sido extraordinariamente amable en invitarme. Em, Qué bueno, todas y todos, que podamos conversar. Para mí es un privilegio. Em,
Hay una línea del currículum que a mí me interesa mucho. Yo soy profesor de física, ¿no? Eso, soy profesor secundario, ¿no? Hace 40 años en las universidades pagaban más, entonces me boté a ciútico y empecé a ser profesor universitario. Hice clases en 200 o 300 universidades, probablemente 1000 o 2000 cursos, ¿no? A veces todos el mismo semestre. Veo en la presentación y por las conversaciones que hemos tenido con el profesor que afortunadamente estamos muy de acuerdo en una parte muy sustantiva de lo que quiero decir ahora, ¿no? Eso me permite ser más breve y conversar, ¿no? Ver las cosas que los inquietan y a mí también y qué se puede decir al respecto. En realidad, el problema contingente, de hecho, ¿no? Es que los chilenos estamos sometidos a situaciones de una enorme intensidad emotiva, ¿no? Esto tiene, por un lado, su origen en las nuevas formas del trabajo, ¿no? La organización post-fordista del trabajo, por un lado, precariza el trabajo, pero por otro lado, ha empezado a hacer crecientemente exigencias de tipo subjetivo, a veces incluso contractuales, a veces extracontractuales, con la idea de que el manejo del recurso humano puede aumentar la productividad, ¿no? Entonces, los trabajadores están psicologizados en su relación contractual formal y frecuentemente por fuera del contrato, ¿no? Lealtad, proactividad, buena actitud, ¿no? Y entonces hay toda una presión por mantener una presencia subjetiva adecuada y acorde con la productividad que se espera. Eso en el mundo del trabajo. Pero al mismo tiempo el trabajo está precarizado, entonces hay para la enorme mayoría de los chilenos, 70% de los chilenos, ¿no? Depende del endeudamiento, de la tarjeta de crédito, ¿no? Del bicicleteo que se puede hacer con las deudas a fin de mes. Es decir, hay una exigencia contradictoria en el régimen de trabajo entre sea cada vez subjetivamente más adecuado y por otro lado arrégleselas como pueda, ¿no es cierto?, si tiene dificultades de tipo subjetivo, ¿no? La manera en que se trabaja conduce a que los trabajadores compitan entre sí, compitan por bonos, compitan en situaciones en que mantener el trabajo es un verdadero privilegio, no se puede reclamar como derecho, ¿no? En una situación en que hay una proporción cada vez más grande del salario que depende más bien de privilegios, como bonos, asignaciones, ¿no es cierto?, que propiamente del derecho clásico yo gano tanto y me tienen que respetar ese salario. Entonces, claro, los padres, ¿no?, acosados, ¿no?, físicamente, económicamente, pero con una profundidad subjetiva, ¿no es cierto?, cotidiana, que la forma anterior del desarrollo capitalista no tenía, y a partir de ese agobio subjetivo, los hijos, los jóvenes en las calles, en sus relaciones interpersonales, los jóvenes que pueden tener hijos pero no tienen cómo tener hijos, pueden trabajar pero no hay trabajo, pueden estudiar pero el estudio ofrece cada vez menos viabilidad. Jóvenes que ya saben que se ponen a estudiar pero no necesariamente van a tener empleo, ¿no? Entonces, hay agobio, cansancio, que se traduce en una tendencia
a la crisis subjetiva, ¿no? Como estamos en una sociedad patriarcal, las mujeres lloran, los hombres agreden, en el marco de una crisis subjetiva, no aguanto más, ¿no? Y entonces, bueno, ante la crisis subjetiva, la respuesta de todo el sistema es aislar, ¿no? El problema es suyo. Fíjese que los demás no, en las mismas condiciones no tienen el mismo problema, ¿no? De todas maneras, usted tiene que rendir. Esas crisis subjetivas de abrumamiento subjetivo se traducen en toda clase de pedidos de auxilio, de los cuales muchas veces ni siquiera los propios trabajadores están conscientes, ¿no? Hay una tendencia a la somatización del agobio subjetivo. Y entonces aparecen toda clase de enfermedades que cuando uno llega al médico generalista, el médico dice, no, esto es un problema emocional, ¿no? Y claro, le da, ¿no?, antidepresivo o pastillas para dormir, etcétera, ¿ya? Pero como los trabajadores compiten entre sí, estos somatizaciones tienen que sobrellevarse de manera individual, porque hay una persona al lado que podría tener, ¿no es cierto?, el trabajo que yo tengo, ¿no? Entonces hay aislamiento que se traduce en aislamiento dentro de la familia, entre los cónyuges, hay que decir, cuando hay una familia monoparental, entre los padres, ¿no es cierto?, las madres y los hijos, aislamiento, ¿no? Agobio, somatización. Ahora, necesitamos una excusa objetiva para tener un respiro. Y entonces el recurso a la licencia médica, cuando están reduciendo personal, se dice habitualmente en el trabajo, ¿no? Tírate una licencia médica, porque cuando estás con licencia médica no te pueden echar, cosa que no es cierta, porque apenas vuelve lo pueden echar igual, o a veces uno ni siquiera tiene un régimen contractual, ¿no?, que le permita tener licencia médica, ¿no? Como el trabajo, ¿no es cierto?, canallesco a honorario, qué sé yo, o simplemente sin contrato alguno. Ese es el problema. Cansancio, agobio, estallido, ¿no? Pedidos de auxilio implícitos en la somatización, que tiene consecuencias médicas, ¿sí? Y eso implica una enorme demanda sobre los trabajadores sociales, los orientadores familiares, los profesores de colegio. Los apoderados dicen, yo no sé qué hacer con este niñito, claro, pero los apoderados no saben qué hacer consigo mismos, ¿no? Y desde luego sobre los psicólogos, ¿no? Y entonces, claro, la mejor época para ser psicólogo, porque todo el sistema convierte a toda la población en pacientes potenciales de psicólogos, ¿sí? Psicólogos, una desgraciada profesión que prospera con el dolor ajeno, y uno nunca debería olvidar eso, ¿no? Ahora, ante esa situación que es real, que es, ¿no es cierto?, subjetiva, personal y política, por supuesto, uno siempre tiene la tentación de mal intelectual y de pequeño burgués de ir a los fundamentos. Y yo voy a decir algo de eso, acerca de los fundamentos. Pero con el tiempo me he ido sintiendo cada vez más culpable de ir a los fundamentos, eludiendo la urgencia clínica. Desde luego, clínica es un muy mal nombre para el tratamiento del agobio subjetivo. Es un muy mal nombre. Pero voy a usarlo pues, en el entendido, ¿no es cierto?, de que la mayoría de ustedes hace o está cerca de ese trabajo, ¿no?, que la mala costumbre cartesiana sigue llamando clínico. Problema de los fundamentos, consecuencia de esos fundamentos, desde luego qué hacer, ¿no? Y después voy a volver a los fundamentos, ¿no? Ese es el círculo que voy a hacer.
Noten la manía pedagógica de profesor secundario de explicar los objetivos de la sesión. Es inevitable, ¿no? Acerca de los fundamentos. Es increíble cómo todo esto deriva de la idea que tenemos de lo que es un sujeto. ¿Qué es lo que soy yo como sujeto? Y noten que ya la pregunta es sospechosa y supone una serie de cosas, ¿no? Y la pregunta es, ¿quién soy yo como sujeto? ¿No? La modernidad clásica en el siglo XVII, en el siglo XVIII, creó un concepto de sujeto, lo inventó, ¿no? Que se fue haciendo real socialmente de manera progresiva, ¿no? Uno puede ver cómo los filósofos Descartes, Locke, ¿no es cierto?, Hume, Hobbes, fueron creando una idea de sujeto, pero si uno preguntaba en el siglo XVIII, y ya, ¿y qué sujeto social es este sujeto? Claro, eran las capas medias, pero las capas medias en el siglo XVIII eran abiertamente minoritarias, ¿no? Entonces, hay una realidad filosófica del sujeto clásico de la modernidad y hay una realidad histórico-social. La realidad histórico-social tiene que ver con que el sujeto de la modernidad está encarnado por los sectores medios y las capas medias han ido creciendo progresivamente, sobre todo a lo largo del siglo XX, ¿no? En la primera mitad del siglo XX, hasta los años 70, hubo un crecimiento objetivo. Nunca una proporción tan grande de la población, incluso en países, ¿no es cierto?, absolutamente marginales como este, llegó a tener un estándar de vida relativamente razonable. 40% de la población, los sectores medios objetivos, ¿no? Los ricos son mucho menos que el 1% de la población. Los sectores medios objetivos en estándar educacional, económico, social, no de vivienda, etcétera, 40% de la población. Pero desde los años 80, sobre todo con el manejo de la comunicación social característico del postfordismo, hay un enorme sector que son los sectores medios subjetivos. Es decir, personas que en realidad no califican por sus ingresos, niveles educacionales, oportunidades sociales, para que uno diga que son los sectores medios, pero que se sienten como parte de los sectores medios. Y que hacen realidad de manera ficticia y peligrosa esa, ¿no es cierto?, sensación de ser parte de los sectores medios a través del endeudamiento, ¿no? Hay un 40% de los chilenos que tienen endeudamiento que puede manejar. Y hay un 40% de los chilenos que tienen niveles de endeudamiento que simplemente no puede manejar. Y que entran y salen, ¿no es cierto?, una y otra vez de DICOM, ¿no es cierto?, o se entregan a los prestamistas de la delincuencia, ¿no es cierto?, que ha ido prosperando en los sectores poblacionales, ¿no es cierto?, el prestamista local, ¿no? Es terrible porque está acompañado de sicarios y asesinos para cobrar lo que no se le paga. De tal manera que aquí tenemos, fíjense, menos del 1% de la población, mucho menos, concentra más del 30% de la riqueza. Pero eso no lo vemos. A veces lo vemos en las noticias, ¿no? Hay un 20% de la población que no produce ni consume, que son los pobres absolutos. Y son un 20% de la población. Eso significa casi 4 millones de chilenos, de que están en la periferia, ¿no es cierto?, de las grandes ciudades repartidos a lo largo de todo Chile. En el campo, perdidos en el campo, sobreviviendo como temporeros temporales, o sea, doblemente temporeros, ¿no? Y hay un 80% de la población que o pertenece por su estatus socioeconómico, ¿no?, o se siente por su pretensión y sus niveles de endeudamiento parte de las capas medias. Es bueno saber que la psicología no es para el 100% de las personas. Los ricos no necesitan psicología, tienen spa y les hacen masajes coreanos, ¿no? Los pobres absolutos no tienen ningún acceso a la psicología, ni siquiera en los servicios municipales. Pero el 80% de los chilenos es bastante gente, no se preocupen, hay empleo, ¿no? El 80%, ¿no? Uno podría decir, claro, pero entre el 80% hay personas felices. Y no,
en 80% del país agobiado, agobiado en unos niveles que uno empieza a conocer recién cuando va, sí, a la Pampa Argentina, ¿no es cierto? Cuando va a alguna zona periférica en Bolivia, cuando llega al norte, ¿no es cierto?, a los sectores del norte del Perú o del interior de Brasil, y uno encuentra personas pobres y pacíficas, relativamente aproblemadas, pero tranquilas, y uno dice, los niveles de estrés con que vivimos en Chile son simplemente increíbles, ¿no? La realidad social de las capas medias, que es el sujeto objetivo de la psicología. Muy bien, ese sujeto objetivo tiene respecto de sí mismo la idea de sujeto que tenía Descartes, que tenía Hume, que tenía Hobbes. Tienen incorporado como sentido común, ¿no?, lo que se llama sujeto cartesiano, sin saberlo, sin que nadie se lo haya explicado. El sujeto es una conciencia, es un yo, es desde luego un individuo, es eso, ¿no?, que predicamos con la palabra mismo. Yo, pero yo mismo. No, por ejemplo, mi cuerpo, ¿no es cierto?, mi falta de pelo, no, yo mismo. Ese es el sujeto, ¿no? Una mente. Se podría decir, claro, esto es una sociedad patriarcal, pero hace bastante tiempo que el patriarcado ya retrocedió en el ámbito de qué es un sujeto. Las mujeres se sienten plenamente sujetos, ¿no? Y se sienten sujetos patriarcales, o sea, se sienten sujetos de la misma manera como los sujetos patriarcales se sentían sujetos. Han ganado, junto con muchos otros derechos, el derecho de ser un individuo moderno. En esta idea, el sujeto ya es. Eso, cuando ustedes van a clase universitaria, les dicen la idea de un sujeto preconstituido. O sea, uno nace y es sujeto. En esta idea, el sujeto es racional. En principio, el sujeto es racional, ¿no? Hay en uno cosas irracionales, pero no es propiamente el sujeto. Y es libre. En principio es libre. Por sí mismo. No por lo que lo rodea. Básicamente, el sujeto piensa, ¿no? Capta, siente y elabora lo que capta y lo que siente como pensamiento. Pero aquello que es propiamente el sujeto es el pensamiento. Los otros son como herramientas, por decirlo así. En ese sentido, es un sujeto racional. Es capaz de voluntad o, en buena cuenta, una cosa que piensa. Bueno, yo pienso en latín estas cosas, así que perdonen que lo diga en latín. Es una res cogitans, como decía, ¿no es cierto?, Renatito Descartes. Una máquina que piensa, un artefacto que tiene un alma adentro que piensa. Y eso tiene enormes consecuencias, ¿no? Ese sujeto tiene un exterior inmediato que es el cuerpo, pero forma parte de nuestras convicciones que el sujeto no es el cuerpo, ¿no? El sujeto tiene cuerpo. Y de pronto uno ve series de televisión y le cree, ¿no es cierto?, a los lamas del Tíbet que son capaces de disociar la mente con el cuerpo. Uno cree esas cosas porque tiene el concepto de la dualidad alma-cuerpo incorporado, ¿no es cierto?, a sus convicciones más íntimas, ¿no? Entonces hay un exterior inmediato, que es el cuerpo, y hay un exterior mediato, ¿no?, que es el entorno, ¿no? Uno se comunica a través del cuerpo con ese entorno. Esto está lleno de dualidades, la dualidad alma-cuerpo, la dualidad interior-exterior, ¿no es cierto?, la dualidad pensamiento-pasiones. Curiosamente, si ustedes lo piensan bien en el fondo de su sentido común, no en un libro de psicología, el sujeto mismo, por sí mismo, no sufre. Fíjense, tuvieron que venir los románticos, ¿no es cierto?, en el siglo XVIII a inventar la idea de sufrimiento específicamente subjetivo. No, lo que las personas comunes y corrientes tienen como convicción muy profunda
es que los sufrimientos del sujeto mismo provienen del cuerpo. Uno sufre porque tiene cuerpo. Si uno no tuviera cuerpo, fuera un ángel, no sufriría. ¿Sí? Sufre por los males, ¿no es cierto?, por lo que le ocurre al cuerpo, sufre por lo que ocurre más allá del cuerpo, pero a través del cuerpo. Uno sufre la pobreza porque le da hambre. ¿Mm? Hay un sector privilegiado de las capas medias más altas, las que tienen mayor, ¿no es cierto?, poder económico y sobre todo más tradicionales, ¿eh? Que han tenido una trayectoria urbana de capas medias de 2 o 3 generaciones, que pueden sentir la idea, ¿no?, de un sufrimiento auténticamente subjetivo, es decir, una angustia que no proviene del cuerpo. La mayor parte de las personas razonables, en cambio, tienen la convicción de que lo han oído. Guatita llena, corazón contento. Es de una sabiduría profundísima, porque el concepto de sujeto cartesiano está implicado en eso, ¿no? El alma, el sujeto, ¿no?, puede conocer, y eso es principalmente lo que hace, puede conocer. No es casual que la mayor parte de la psicología científica sea psicología cognitiva, de que el campo a partir del cual se desarrolló la psicología científica sea la psicología del conocimiento, ¿no es cierto?, la percepción, qué sé yo, que se llaman, ¿no es cierto?, destrezas mentales básicas como el aprendizaje, la atención, la memoria, ¿no? Muy bien. Este sujeto cartesiano fue radicalmente criticado a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. No estamos obligados a pensar en esos términos. No solo la filosofía kantiana, sino también todo el idealismo alemán que siguió, ¿no?, y que se transforma después en la filosofía de Hegel, planteó una idea radicalmente distinta de lo que es ser sujeto. No una, varias ideas distintas de lo que es ser sujeto. En el fondo es una trivialidad que Freud haya repetido alguna de esas críticas y el sujeto del psicoanálisis, el sujeto dinámico, no sea sujeto cartesiano. Una trivialidad. Es una trivialidad que a partir de las teorías del lenguaje se haya llegado a criticar el sujeto cartesiano, porque todas esas críticas ya están en esa época. De tal manera que desde un punto de vista académico, desde el punto de vista del saber, de nuestras formaciones, de lo que las universidades podrían eventualmente dar, ¿no es cierto?, si no fueran una miserable pérdida de tiempo y de autorización de saberes burocráticos. Si no fueran eso, desde ese punto de vista teórico, no estamos obligados a pensar en términos del sujeto cartesiano, porque se han planteado no solo una, sino muchas alternativas. Sin embargo, toda esa crítica de fin del siglo XVIII, principio del siglo XIX, fue arrasada, ¿no?, de una manera tremendamente soberbia, prepotente, desde la fundación de las ciencias sociales. Y las ciencias sociales lo que hicieron, ¿no?, fue tomar el sujeto clásico y sumergirlo en lo obvio. En lo obvio. O sea, todas las cosas que entre Descartes y Kant se discutían, en psicología no se discuten. Son obvias. Es obvio el yo, la conciencia, la dualidad alma-cuerpo, la determinación del cuerpo, ¿no es cierto?, sobre el pensamiento, etc. Todas esas cosas son obvias. Y entonces el sujeto cartesiano quedó sumergido y en la superficie quedó una naturalización de todas esas convicciones. Una naturalización en que ya no se habla de alma, sino de mente. Ustedes deben saber que la psicología inventó la idea de mente, ¿sí? Entonces hay esta dualidad mente-cuerpo. Se sigue discutiendo, ¿no? Por ejemplo, una cosa que si uno está acostumbrado a la filosofía clásica son ridículas, pero se sigue discutiendo de qué manera las sustancias químicas como los neurotransmisores afectan a los estados de ánimo, como la depresión, qué sé yo, ¿no? Como si una sustancia química, materia, afecta, ¿no?, a un estado de ánimo, mente. Es el mismo problema de Descartes.
Habría que soplarle, pero lo hace a través de la glándula pituitaria. No, pero no, eso ya pasó de moda. No, ahora lo hace en la absorción, ¿no es cierto?, de neurotransmisores en la sinapsis. La liberación y absorción, pero es la misma glándula pituitaria repartida ahora, ¿no es cierto?, neurona por neurona. Es el mismo problema, conceptualmente, filosóficamente. Y cualquier filósofo, ¿no es cierto?, medianamente conocedor de la filosofía clásica se da cuenta de eso. Por eso cuando alguien que ha estudiado filosofía, ¿no es cierto?, se pone a estudiar psicología, siente una especie de vergüenza ajena de la superficialidad, de la arrogancia, además, con que se da por obvio lo que ha sido plenamente discutido, ¿no? La psicología científica, desde 1890 para adelante, redujo el alma, que tenía funciones, ¿no es cierto?, cognitivas, volitivas, ¿no es cierto?, morales, etcétera, redujo el alma a un aparato cognitivo, ¿no? La mente es la reducción del alma clásica a las funciones cognitivas. Y entonces, en vez de reconocer la independencia relativa que hay entre la vida emotiva, ¿no es cierto?, y la cognición, la relativa dependencia, que después una interacción, etcétera, en vez de reconocer eso, lo que se ha hecho es reducir las emociones a cogniciones. Las emociones son cogniciones más complejas, ¿no? Y entonces, en vez de postular y tratar de explicar el yo pienso, qué será el yo y qué será el pienso, en términos de fundamento filosófico, no. El yo pienso es un efecto de las neuronas. Nadie sabe cómo. Es un misterio absoluto. Consulten hasta el manual más especializado de neurología y nadie tiene la menor idea cómo el conjunto de neuronas se traduce en algo que reconocemos como un estado anímico, no solo como un estado de conducta, de comportamiento, que es lo más trivial, sino un estado anímico. Estamos en Chile, voy a hablar en chileno, que es el dialecto que uso habitualmente. Uno es capaz perfectamente de reconocer la cara de póker. La cara de póker es una cara en la cual conductualmente decimos algo, ¿no?, pero en realidad estamos queriendo decir otra cosa. Tenemos ahí algo escondido, ¿sí? Y sabemos que detrás de esa conducta y detrás de ese comportamiento hay contenido mental, y todo el mundo lo sabe. Es una ridiculez, ¿no?, tratar de desconocer eso, ¿sí? Bueno, herencia cartesiana. El sujeto sigue siendo el individuo. Reducción es un individuo que es una máquina cognitiva que de pronto se complica tanto que tiene estados emotivos. La noción de naturaleza humana, que era el fundamento de la filosofía clásica, se redujo a la noción prosaica de bases biológicas del comportamiento. Y las bases biológicas del comportamiento no son sino la manera en que el cuerpo afecta al alma, es decir, la manera en que, ¿no?, las neuronas se expresan como mente, que es lo mismo dicho en otro lenguaje, ¿sí? De tal manera que hay una condición humana natural. Eso es muy importante. Eso forma parte de las obviedades de la psicología. Noten que cuando se habla de bases sociales del comportamiento, no se habla del sujeto mismo, sino de promedios de sujetos. La influencia social es exterior. Ahí está el sujeto y la influencia. Y eso se ha conceptualizado de una manera casi ridícula como lo innato y lo adquirido, lo interior y lo formativo. Y uno feliz con esas dualidades, porque noten que todo esto lo tenemos en el inconsciente moderno, ¿no?, que en el inconsciente categorial que nos ha formado la modernidad. Entonces, cuando nos dicen, nos encontramos lógico, ¿no? De tal manera que no hay bases sociales del sujeto mismo, porque el sujeto tiene un interior que es el mismo y una capa que es la formación, que es lo adquirido. Y entonces la influencia social es sobre lo adquirido, no sobre el mismo. No, el sujeto es un self, un mismo desde que nació.
Y uno dice, ¿qué era cuando nació? Un conjunto de capacidades cognitivas. O sea, solamente memorizar, leer, acumular información. No, capacidades cognitivas, ¿no es cierto?, que se pueden complicar tanto que se expresan, uno las distingue como emociones. ¿Qué decir si estamos atrapados en ese modelo cartesiano, ¿no? Si la disciplina consiste en eso, no solo consiste en eso, sino que da por obvio lo que podría ser discutible. Y entonces esto, claro, tiene consecuencias. Hoy día, yo creo que la consecuencia más alarmante es la convergencia entre la psicología y la psiquiatría. Como la psicología tiene, ¿no es cierto?, en su base categorial la dualidad cuerpo-mente, entonces para la psicología es perfectamente, ¿no es cierto?, congruente creer el cuento de la psiquiatría en que esa diferencia entre cuerpo y mente es más enfática y está planteada en términos, ¿no es cierto?, médicos o pseudomédicos. Y entonces la psicología clínica ha derivado, ¿no?, a una práctica convergente con la psiquiatría. Una convergencia que tiene una razón trivialmente profesional. Los psicólogos no pueden administrar fármacos. Y entonces el psicólogo, ¿no?, le encarga al psiquiatra que administre fármacos. Y con eso comparte el modelo médico del psiquiatra. Hay una transferencia de certeza. Fíjense, en 4 niveles. El psicólogo cree el discurso psiquiátrico, toma el discurso psiquiátrico como un discurso incluso más científico que el suyo, con más, ¿no es cierto?, contundencia, más seguridad. Enseguida el psiquiatra le cree al neurólogo clínico, porque el neurólogo clínico sí que es un científico. Y el neurólogo clínico, a su vez, le cree al investigador en neurología. Y entonces, al final, cuando el psicólogo, ¿no es cierto?, le dice al paciente, mire, lo que pasa es que las endorfinas, ¿no es cierto?, son las que entusiasman a las personas, y bueno, falta la serotonina y las personas se deprimen, el psicólogo llega a decir eso como parte de su diagnóstico a partir de una transferencia no propiamente de saber, sino de certeza, de confianza. Esto me lo tiene que creer porque es lo que dicen los psiquiatras lo creen porque lo dicen los neurólogos, y los neurólogos lo creen porque lo dicen los investigadores. Pero ¿qué ocurre? Que cuando uno hace el camino, ¿y qué es lo que dicen los psiquiatras? Se siente francamente alarmado cuando uno va y descubre que los neurólogos clínicos siguen diagnosticando epilepsia a partir de electroencefalograma, lo que es una aberración que no está documentada en ninguna parte del mundo y se hace en todos los hospitales de Chile. Entonces uno se alarma con los neurólogos. Y entonces uno dice, bueno, pero los neurólogos, ¿dónde aprendieron esto? Y uno va a las investigaciones en neurología. Noten que leer papers de neurología no es difícil, no es física cuántica, no es relatividad general. Y entonces ustedes pueden leer los papers más especializados en neurología y descubren un abismo abrumador entre lo que dice el investigador y lo que dice el neurólogo clínico, entre lo que dice el neurólogo clínico y lo que se atreve a decir el psiquiatra, y entre lo que dice el psiquiatra y lo que se enseña en las escuelas de psicología. Un abismo. La neurología, en su nivel de investigación, es una de las ciencias menos confiables que hay en este minuto. La crisis de la neurología al nivel de la investigación está ampliamente documentada en toda clase de revistas científicas, desde luego en las propias revistas de neurología. Y entonces los neurólogos, para abordar la crisis, estos son miles de millones de dólares, ¿no es cierto?, en fondos de investigación para abordar la crisis, dicen como si ya saben algo que podrían saber, pero no lo saben. Están constantemente, en la historia de la neurología, constantemente los neurólogos están anunciando, ya sabemos lo que en realidad no saben, sino que están a punto de descubrir.
están a punto de descubrir el mecanismo neurológico de la visión hace 100 años. Pero si uno revisa la historia de los papers acerca de los mecanismos neurológicos de la visión, durante los 100 años han estado a punto de saberlo. No sé si se dan cuenta del efecto. Hay un efecto en que no hay ningún progreso. Los progresos son cuantitativos, las técnicas son más sofisticadas. Y cuando uno dice, bueno, pero ¿cuál es el mecanismo neurológico de la visión? No, porque la visión son los sentidos, no vamos a decir, ¿no es cierto?, el mecanismo neurológico de la tristeza o de la euforia, no. Y los papers dicen una y otra vez, con esta nueva herramienta se va a saber y no se sabe. Con esta nueva herramienta se va a saber y no se sabe. Y sin embargo, los neurólogos clínicos asumen como sabido lo que los neurólogos de investigación prometen. Lean la introducción del DSM-3, del DSM-4, del DSM-4 revisado, del DSM-4 texto, del DSM-5, y se van a encontrar exactamente con la misma promesa. Hasta el momento vamos a hablar solo de trastornos porque no se saben las bases neurológicas de estos cuadros psiquiátricos. Pero este manual tiene que considerarse provisorio porque estamos a punto de saberlo, 1968. Nueva edición. Estamos a punto de saberlo, 1980. Nueva revisión. Estamos a punto de saberlo, 1990, el año 2000 y el año 2011, el último DSM. Y todas las introducciones del DSM-5 se declaran provisorias. Por eso aquí en el título dice desórdenes, disorder, trastornos, y no dice, ¿no es cierto?, enfermedad propiamente, porque no sabemos las bases neurológicas de los trastornos psiquiátricos. Todas las ediciones del DSM dicen eso. Todas las ediciones del DSM dicen, este manual no está pensado para hacer diagnósticos clínicos. Está pensado como un manual estadístico, y así se llama, para las compañías de seguro, ¿no es cierto?, para los fondos de investigación, etc. Y sin embargo, los psiquiatras asumen, no leen la introducción del manual que usan como criterio diagnóstico. Y entonces asumen que hay entidades objetivas, como el espectro autista, que el propio manual designa como provisorias, y tratan como enfermedades cuadros sintomáticos que el propio manual dice que no se pueden tratar como enfermedades porque no se conocen las causas ni los mecanismos, solamente hay un inventario de los efectos. En la introducción del DSM dice eso. Ahora, si el psiquiatra lo dice con tanta certeza, horror, los psicólogos le creen. Y es un síntoma de falta de seriedad de una escuela de psicología no tener cursos de neurología, negarse, ¿no es cierto?, a clasificar a los pacientes, ¿no es cierto?, en términos de el manual destinado a las compañías de seguro. Una falta de seriedad. No hay ninguna escuela de psicología que se haya atrevido a hacer escuela de psicología social, solo social. Busquen una escuela de psicología que diga aquí no se hace clínica y se van a encontrar con la hegemonía del modelo médico que no se llama modelo médico, porque se llama modelo médico en psiquiatría, pero la mayoría de los psiquiatras dicen, no, si no es propiamente un modelo médico. En psicología nadie dice modelo médico y todos funcionan con la lógica del modelo médico. Consecuencia, terapias farmacológicas evitables, etiquetas que funcionan como estigmas, propagación de estigmas interpersonales, sociales, a través de los medios de comunicación, efectos secundarios de los fármacos, efectos deshabilitantes de los fármacos, dificultades interpersonales crecientes. Hay un crítico, ¿no es cierto?, de la práctica psicológica y psiquiátrica que dice, mire, en todos
procedimientos médicos a lo largo del siglo XX. Cuando se introduce un procedimiento médico nuevo, las personas que están afectadas, ¿no es cierto?, por esa condición disminuyen porque el procedimiento opera como paliativo eficiente, como curativo. Entonces, la población que estaba bajo esa condición disminuye. Los fármacos psiquiátricos son el único procedimiento médico en que mientras más fármacos psiquiátricos hay más enfermos en vez de haber menos enfermos, ¿no? Hay a nivel clínico cuestiones que son simplemente alarmantes. El escalamiento diagnóstico. Es decir, el niño que llega, la profesora lo deriva a la orientadora lo deriva al psicólogo, la psicóloga se apoya en un psiquiatra, el psiquiatra consulta al neurólogo, un escalamiento diagnóstico. Paralelamente a eso, el escalamiento terapéutico, farmacológico. Un niño tiene en Santiago de Chile o en la Bahía de San Vicente contaminada, problemas respiratorios, y le dan descongestionantes respiratorios. Descongestionantes respiratorios que tienen un efecto estimulante. Y entonces el niño se empieza a mover de más. Llega el orientador, llega el psicólogo, ¿no es cierto? Y entonces, como se mueve mucho, le dan metilfenidato, Ritalin, Aradit, sin quitarle el estimulante, sin pensar que el PUF para el aparato respiratorio interactúa con la pastilla que se supone que lo va a tranquilizar, ¿no? Hay un enorme porcentaje de niños a los que con el Ritalin no les pasa nada. Enorme porcentaje. En realidad el Ritalin es un placebo para las madres, que son las más urgidas y que presionan a los niños. Cuando la madre sabe que el niño está tomando Ritalin, se relaja y como consecuencia se relaja el niño, ¿no? Sin embargo, hay una proporción, la que sea es preocupante, pero hay una proporción no despreciable, del orden del 20%, de niños en que el Ritalin sí tiene efectos estimulantes, y entonces se mueve más en vez de moverse menos, y hay algunos niños, un 1%, que tienen ataques de pánico. Y entonces cuando el niño se sigue moviendo y comportándose mal, o cuando tiene ataque de pánico, va a dar al psiquiatra. Y el psiquiatra le da a los 7 años risperidona, que es un fármaco habitualmente usado en cuadros de esquizofrenia. Escalamiento diagnóstico, escalamiento terapéutico. Pero igual no es tan loca algunas cosas que dicen. Muy bien. Las críticas a este sistema son evidentes, ¿no? Fomenta la dependencia terapéutica, privilegia la mejoría personal de un sistema, el sistema mental, independientemente del efecto que produzca en los riñones, los pulmones, en el sistema circulatorio. Privilegia la mejoría sintomática. ¿Por qué? Porque no se sabe la causa del trastorno. Entonces, todos los fármacos, ¿no es cierto?, lo que hacen es atender, ¿no?, a los síntomas. Desvaloriza el diálogo entre pares. El problema es suyo. A lo sumo es de su familia. Pero a nadie se le ocurre juntar a los niños gorditos, ¿no es cierto?, del colegio para que conversen entre sí porque son discriminados. No, cada niño gordito tiene un problema independiente y tiene un problema con, ¿no es cierto?, en que está directamente conectado con TikTok, ¿no es cierto?, con las redes sociales. Se aplican procedimientos diagnósticos que carecen escandalosamente de validez científica. Se aplican procedimientos terapéuticos que carecen de manera escandalosa de validez científica. Hay una desvalorización de hecho del sufrimiento personal subjetivo. No, si usted no puede controlarlo, no es usted, son sus neuronas, ¿no? O la versión psicológica de lo mismo. Mire, el problema no es tan grave, lo que es grave es la percepción que usted tiene del problema.
¿no es cierto? Yo me abruma trabajar en un lugar, ¿no es cierto?, donde hay acoso laboral permanente y fijado por contrato, y el problema es que yo no he fijado suficientemente la percepción del entorno. Entonces el problema es mío, no es de la sobreexplotación de la mano de obra. Hay una desvalorización y un desplazamiento de hecho de las causas sociales. Todos los problemas son individuales. Hay una naturalización del problema subjetivo. Hay una desvalorización de hecho del trabajo posible entre pares, ¿no? Del trabajo social y político entre pares. Muy bien. ¿Cómo se puede oponer uno a estas cosas? Porque claro, desde luego uno se puede oponer en el fundamento. Si uno critica el modelo cartesiano, eso reduce al absurdo el modelo médico de, comillas, enfermedad mental. Y como decía, cuando uno está acostumbrado a los filósofos idealistas clásicos, no siento un verdadero espanto de la superficialidad de esa dualidad alma-cuerpo que se enseña cotidianamente en la escuela de psicología, para qué decir en la escuela de medicina, ¿no? Pero no, ¿cómo vamos a criticar el fundamento? ¿Qué le vamos a decir de sujeto cartesiano a la madre angustiada, al niño discriminado, al trabajador que se autoexplota y se echa la culpa a sí mismo de su ineficacia? Por supuesto, hay distintos niveles en que uno se puede oponer a esta situación. Y en los distintos niveles participamos de distinta manera, ¿no? El nivel más básico es el que nos corresponde como ciudadanos. Oponernos a un modelo social agresivo, oponernos a la mercantilización de la salud, oponernos a la medicalización de la salud. Ojo, porque aquí hay un problema de filosofía médica errónea. Aquí, claro, una gran parte de estos problemas uno tiende a decirlo, ¿no? La culpa es del neoliberalismo. No, ojo, atención. Yo siempre pongo el caso, ¿no? Nuestro buen alcalde Daniel Jadue puso la primera farmacia popular, tratando de escapar al neoliberalismo. Y el encargado de la farmacia popular, ¿no es cierto?, muy orgulloso, dice: hemos logrado conseguir el Ritalin a mitad de precio. Es decir, nuestros niños tienen derecho a la solución farmacológica y se le estamos ofreciendo. Noten, por lo tanto, que el problema, una parte del problema es la mercantilización de la salud, pero un problema mucho más profundo es la medicalización de la salud, ¿no? Y eso, claro, esas son peleas que tenemos que dar como ciudadanos. Hay peleas un poco más profundas que nos competen como ciudadanos, pero yo diría más bien en calidad de vecinos. ¿Qué hacemos con nuestra comunidad, con nuestro entorno, ¿no? Bueno, hay que desmedicalizar en general, potenciar la salud preventiva primaria, humanizar la salud paliativa, reducir, limitar la medicina curativa. La medicina curativa es necesaria como último recurso, pero no es posible que todos los ciudadanos en Chile quieran tener un hospital. No, pues lo que hay que tener son servicios de atención primaria y lo que hay que tener es salud pública. Y desde luego no puede haber salud pública cuando no, la propia autoridad y el propio sistema económico es contaminante, ¿no? Hay que promover una filosofía médica distinta, democratizar el saber médico, obligar a los médicos a escribir bien, porque ahí hay un compromiso entre el médico y el farmacéutico, en que uno nunca se entera realmente de lo que le están dando. Promover el médico de familia. El médico de familia se inventó en Chile. Una de los grandes aportes, ¿no es cierto?, de Salvador Allende cuando era ministro de Salud. No propiamente de él, sino de todo un movimiento de médicos, ¿no es cierto?, democráticos, desde los años 40 en adelante. Y ahora no existe el médico de familia.
valorar un concepto de salud global, no por parte. Porque esta medicina analítica da remedios para el pulmón y echa a perder los huesos, da remedios para los huesos y echa a perder el estómago, ¿no? Valorar la calidad de vida con estándares diferentes de la salud biológica, ¿no? Por otro lado, hay toda una tarea que es una tarea de los colegios, de los centros de padres, de las juntas de vecinos, de los colectivos comunitarios, ¿no es cierto? Hay una tarea de desmedicalizar a los usuarios. Y los usuarios han sido medicalizados, entonces toda demanda la plantean como demanda médica. Aunque sea acoso laboral, ¿no? Piden una licencia médica y somatizan el agobio subjetivo. Hay que acostumbrarse a no tratar los malestares físicos leves o incluso moderados como si fueran malestares médicos. Las alergias, los trastornos gástricos, los dolores musculares, los dolores de cabeza son plenamente atendibles en el hogar, con medidas simples que la humanidad conoce desde hace 1000 años. Y le evitan a uno el escalamiento diagnóstico. Le evitan a uno le vamos a tomar varios exámenes solo para descartar. Le evitan a uno el espectáculo miserable de, mire, usted no tiene nada, solo una manchita en el riñón. Y entonces, claro, uno se alarma y está dispuesto a pagar otros 50.000 pesos por el examen que va a descartar la manchita, que es un error del instrumento. Y en el examen siguiente, mira, afortunadamente no tenía nada. Claro, pero la clínica tiene 50.000 pesos más, ¿sí? Es decir, conocer, usar, ¿no es cierto?, la capacidad paliativa de los saberes médicos tradicionales que no curan enfermedades. No sé si saben, los saberes médicos tradicionales son incapaces de curar enfermedades, pero tienen un enorme arsenal de recursos paliativos. Y en una época en que el problema médico central es la somatización de problemas subjetivos, la tarea paliativa es una enorme ayuda, no solo física, sino también subjetiva, ¿no? Claro, hay cosas que hacer, ¿eh? Hay cosas que hacer. En el plano individual, inmediato, ¿no es cierto? No tratar los malestares subjetivos leves, el insomnio, el desánimo, o moderados, la crisis de angustia, la intranquilidad, la ansiedad, no tratarlos de manera farmacológica. ¿Por qué? Porque uno empieza y lo que empieza en realidad es un escalamiento. No creer que hay fármacos que son suaves y otros que son más agresivos. No es cierto. No, el discurso, mire, le vamos a bajar la dosis o le vamos a cambiar por un fármaco más suave, ¿no? Es simplemente falso y éticamente irresponsable. Porque como no se sabe la causa, ¿no?, de la acción de los fármacos, tampoco se puede establecer el efecto que va a tener en personas concretas. 90% resultó, pero hay un 10% que tuvo un efecto adverso. No se puede saber eso. Y entonces es de una falta de ética realmente alarmante que a uno le digan, le hizo mal, probemos con otro, ¿no? No aceptar diagnósticos psiquiátricos que se hagan con resonancia magnética nuclear, con electroencefalograma, con tablas de cotejo. Esos diagnósticos carecen de validez científica. Vean, ¿no?, aquí en la clínica alemana de Santiago hay una máquina de resonancia magnética nuclear y se le hace propaganda porque, curiosamente, en Chile se le hace propaganda a la medicina. Propaganda comercial. Y nadie ha acusado de propaganda engañosa el hecho de que la clínica alemana prometa diagnosticar síndrome bipolar a partir de la máquina de resonancia magnética, que es una cuestión que no está descrita en ninguna parte del mundo, en ningún paper, en ningún lado. No permitir diagnósticos psiquiátricos a partir del electroencefalograma. Bueno, estoy diciendo cuestiones prácticas porque me van a pedir que hable de Descartes.
o de Hegel. Voy a hablar de Hegel enseguida. Tengo que hablar de Hegel, ¿no? Pero como mínimo, ¿no? Asumir los efectos de resaca que tienen todos los medicamentos que afectan al sistema nervioso. Todos los medicamentos tienen efecto de resaca. Los efectos de resaca son impredecibles, porque son muy variables de un individuo a otro, y se presentan no solo con dejar de consumir los medicamentos, sino también cuando cambian el principio activo, le vamos a cambiar la pastilla por otra, o incluso cuando reducen. Entonces, si uno está consumiendo fármacos psiquiátricos, tiene que hacer una larga tarea para disminuirlos muy lentamente, ¿no es cierto?, asesorado por un profesional médico en lo posible, autorizado por un psicólogo. ¿Sí? Como decía, todo esto se evitaría si uno pudiera entrar a criticar el fundamento de la psicología clínica, el fundamento cartesiano oculto, el fundamento científico que es atrozmente anticientífico, un fundamento en que no se cumple ninguna de las normas de validación que los propios, ¿no es cierto?, científicos establecen como normas de validación. ¿Sí? En buena cuenta, lo que hay que hacer es tomar las ciencias sociales y echarlas al tacho de la basura y empezar de nuevo a preguntarse, ¿es cierto que solo los individuos pueden ser sujetos? ¿Es cierto que la actividad mental y la actividad física son en principio distintas y luego interactúan entre sí? No, no es cierto, no. O al menos no estamos obligados a pensar esas cosas. En Hegel, la razón contiene internamente a las pasiones. No hay exterioridad entre la razón y las pasiones. En Hegel, lo que sabemos del cuerpo es una representación del cuerpo. De tal manera que no hay diferencia entre el alma y el cuerpo. El cuerpo es uno de los elementos del alma. En Hegel, el individuo es una consecuencia de la realidad transindividual del sujeto. Aquí hay un campo transindividual que emerge como funciones particulares que son libres respecto de su universal, se pueden oponer al universal que los constituye, pero que provienen de ahí. Hegel es el primer filósofo en la historia de la filosofía que puso a la familia como base de la sociedad, no al individuo, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de algo que no es propiamente social, es más profundo que eso. Porque estamos acostumbrados a pensar la sociedad como una colección de individuos. No, la idea de campo transindividual es más profunda, exigente, que la idea de social. No, la idea de sociedad no la podemos sacar de las ciencias sociales. Muy bien. Yo siempre que digo estas cosas me enojo. Entonces, espero que sea un consuelo para mis indignaciones de viejo de mierda el que conversemos. Veamos cómo... Ustedes pueden escribir en el chat. ¿Ah? Yo puedo abrir el chat. Sería bueno que todos los que puedan lo abran, porque yo veo ahí las intervenciones, ¿no es cierto?, las inquietudes, pero no siempre las leo, las puedo responder directamente, ¿no? Entonces, le agradezco a los exalumnos. No digan hace cuánto tiempo fueron exalumnos. Ya diariamente me encuentro con personas que me dicen yo fui alumno suyo, pero de a poco me empieza a pasar que me encuentro con personas que dicen mi papá fue alumno suyo. Y hace un par de días me encontré con una niña de primer año de psicología que me dijo,
Mi abuelito fue alumno suyo. Francamente alarmante, ¿no? A ver. Hay preguntitas ahí en el... Sí, sí, eso busco porque lo Yo que creo, veo son saludos y halagos. sí. ¿Cuál sería la diferencia entre conducta y comportamiento? Eso está, Will Mayork, a las 20:35. Si ustedes abren el chat a esa altura, de ahí para abajo yo voy a ir leyendo y contestando, ¿ah? La idea es responder muy rápidamente para poder responder muchas cosas, ¿no? La conducta es una ficción, ¿no? Es una ficción conceptual. En realidad lo único real es el comportamiento, ¿no? Que el comportamiento se componga de conductas es lisa y llanamente una idiotez, ¿sí? Y toda la tradición conductista, ¿no es cierto?, de criadores de ratas, compartieron esa idiotez, pero no estamos obligados a eso. El comportamiento es una unidad mínima, ¿ah? Una unidad mínima, y es global, es todo al mismo tiempo, ¿no? Y aún así, deberíamos considerar que el comportamiento de los individuos es primero, conducta, una idiotez, pero el comportamiento, ¿no? Ahora, el comportamiento de los individuos emerge de un comportamiento que siempre y por antonomasia, ¿no?, es común, no grupal, sino común, ¿no? El comportamiento es un fenómeno que emerge del campo intersubjetivo o transindividual común, ¿sí? Y ahí los individuos se posicionan. Es como si usted ve en una ola grande que hay, ¿no es cierto?, una parte un poco más elevada que el resto, pero el comportamiento es la ola, no esa parte más elevada, ¿no? Hay otra Jacqueline pregunta. Hernández me dice que está totalmente de acuerdo conmigo, me alegro mucho, me pasa además que yo estoy de acuerdo conmigo, entonces... El término médico familiar es chileno, no estoy seguro, pero yo sospecharía que sí, ¿ah? El médico de familia, ¿ah? La idea, no sé si saben, pero en Inglaterra todos los ciudadanos tienen designado un médico de familia. Con la emergencia de la mercantilización de la medicina, lo que ha llegado a pasar es que nadie usa el médico de familia, pero en el sistema legal todos tienen designado un médico de familia y podrían recurrir al médico de familia, y hay un cierto compromiso legal de que el médico de familia lo tiene que atender, ¿ah? Y eso es una institución que existió en Chile desde los años 40, ¿no? Bueno, lo lamento, pero el modelo de salud familiar de Cuba, ¿no es cierto?, fue llevado a Cuba por médicos chilenos y argentinos, ¿no?, de Chile y Argentina, de Uruguay, ¿no? Lo que pasa es que ahora es el único país de América Latina donde hay salud familiar. Entonces a lo mejor tienen derecho ya a apropiarse del término, ¿no? Ahora, Jacqueline Hernández dice que la reducción biomédica ignora el contexto vivencial, el drama existencial, ¿ah? Yo algo topé de eso, ¿no? La posibilidad de que haya un sufrimiento propiamente subjetivo, que no proviene del cuerpo, ¿sí? Hay filósofos que elevaron eso a la condición humana, ¿ah? Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, los filósofos tristes, ¿ah? Que son todos medios tristones, un poco llorones, ¿no? Pero ellos tienen un buen punto, un punto extraordinario, que es que la condición humana, ¿no?, es una condición que no es natural, sino que es propiamente humana, que es exclusiva de los seres humanos, ¿ah? Y que se expresa eso de que es exclusivo de los seres humanos en esa capacidad de sufrir. Los animales tienen un sufrimiento biológico, les duele algo, pero no sufren subjetivamente. Y la angustia sería como la principal señal, bueno, estos filósofos medio tristones, pero la angustia sería como la principal señal de que la condición humana no es natural, sino que es exclusiva de los seres humanos. Y bueno, de ahí para adelante
llorar a gritos, ¿no? La muerte, la incomunicación. Es curioso, ¿eh? Sentir angustia de muerte en un mundo donde hay 8.000 millones de personas, ¿no? La soledad infinita, la muerte como límite, etcétera. Todo eso es evitable, desde luego. Nadie puede ser existencialista en Brasil o en Bolivia, ¿no? No, tampoco deberíamos serlo en Chile, ¿no? Cuando a uno le dan angustia existencial, es bueno que salga a comprar un par de empanadas y se tome una cerveza, ¿no? Eso ya. No, la única como tristezas existenciales que tienen sentido son las que uno le cuenta al amigo. Porque el contarle al amigo lo verdaderamente subjetivo, más que angustia. Pero como digo, lo valioso ahí es que son sufrimientos que no derivan del cuerpo y que por lo tanto no tienen solución médica. Eso es muy valioso. Se puede distinguir la idea de condición humana natural o biológica, de la idea de condición humana no natural. ¿Sí? Ya, ahí estamos en el camino correcto. Pero ahora, en la idea de condición humana no natural, hay otra diferencia que hacer. Los filósofos que creen que la condición humana es finita, no solo es muy delgadita, sino que tiene límites. ¿Sí? Michel Foucault, que se equivocaba en casi todo, ¿no? Le puso a eso filósofos de la finitud. Hay límites insuperables a lo que los seres humanos pueden hacer. Porque Foucault identificó con límites de la humanidad los límites de la clase media francesa, digamos. Lo que un individuo de clase media francesa no puede hacer, entonces la humanidad entera es finita, incluyendo los emperadores chinos, ¿no es cierto? Y nuestros buenos quechuas del Tahuantinsuyo. ¿Ah? No. No estamos obligados a pensar en términos de finitud. ¿Sí? Entonces, en esa diferencia, la idea es que la condición humana es no natural e infinita. Infinita desde un punto de vista moral, infinita desde un punto de vista histórico, infinita porque ningún individuo termina en sí mismo, ni empieza ni termina en sí mismo, ¿no? Y entonces hay que empezar a pensar la condición humana en términos de infinitud, historicidad, contradicción, negatividad, ¿no es cierto? En el caso de Hegel, pensar la subjetividad en términos de campo transindividual. ¿Sí? Si es así, entonces todas las palabras que se usan para las colecciones inter, multi, dejan de ser necesarias. ¿Sí? Porque no salimos mucho del individualismo cuando hacemos un individualismo colectivo. No, hay que acostumbrarse a pensar en términos de totalidad. En la totalidad no hay interacción. Hay acción interna, que es otra cosa. Una acción dentro de la totalidad. Qué bueno que Davis Martínez nos esté escuchando desde Caracas, Venezuela. Entonces, claro, como digo yo, tengo todo un problema con designar a la psicología como social. Sí, eso es mejor que la psicología clínica pensada en términos de individuo, pero no es la categoría que más me gustaría. Entonces, las formas de oponerse a la medicalización de la salud se pueden enumerar. Yo he hecho algunas sugerencias. Aquí hay un problema de las escuelas de medicina, que las escuelas de medicina enseñen una medicina no medicalizada, porque medicalización es un extremo, es un exceso, ¿sí? Una medicina que está, ¿no es cierto?, fundada en la salud primaria, ¿no es cierto?, preventiva, porque la salud primaria tiene varios aspectos, ¿sí? Una medicina que es globalista, ¿no es cierto?, que no es solo biológica, que incorpora, bueno. Manuel Aros, correctamente en mi opinión, me designa como Matusalén Pérez. Sí, sí.
por un error del servicio del registro civil, ¿no? Un error del registro civil. Tuve durante muchos años un carnet que en la fecha de nacimiento le faltaba el 1 en el año. Y entonces constaba en mi carnet de identidad que yo había nacido el año 954. Y a mí me parecía de un rigor filosófico extraordinario, tiempos de Otón I en los territorios alemanes. Yo quería invitarte a una pregunta, Qué profesor, bueno que podamos hacerla. y tiene que ver con lo siguiente. A lo mejor no soy muy preciso, ¿no? En el razonamiento, pero cuando uno mira, ¿no? El desarrollo de la psicología en general y que uno, claro, planteamos desde, ¿cierto? La fundación en ese primer laboratorio, por allá por el 1879, por lo tanto, una disciplina que nace en periodo, ¿cierto? De lo que podríamos llamar la modernidad y que se empieza a desarrollar, ¿cierto? Es decir, hacer también con gran influencia de lo que es el contexto social, político, económico, y que de alguna forma deriva también desde el modelo biomédico en esta manera de comprender el problema individual, que es lo que usted venía planteando, ¿no? Y se entiende gran parte de la psicología clínica, primero en los ambientes médicos, ¿no? Son los primeros que aparecen ahí, son médicos intentando resolver esa problemática y probablemente queda esa influencia. Sin embargo, en este cambio, ¿no? Como de paradigma que de alguna forma algunos, ¿cierto? Tienden a llamar posmodernidad, ¿cierto? Se abraza el concepto posmodernidad dentro de una gran parte de las escuelas de psicoterapia y comenzamos a hablar de pronto de escuelas posmodernas o de terapias posmodernas en un contexto que al mismo tiempo, ¿cierto? Pareciera ser que profundiza aún más el modelo capitalista, ¿cierto? Sin embargo, es en este contexto sociopolítico, histórico, económico, en donde de alguna forma la psicología puede hacerse estas preguntas críticas, ¿no? ¿Será que de alguna forma estamos observando al individuo, ¿cierto? Estamos dejando las variables sociales, familiares inicialmente? ¿Cómo se explica esa paradoja, ¿no? Que en un periodo de tiempo en donde más se ha profundizado, ¿cierto? Una manera de comprender lo social, el individuo, la política, la economía, la participación y todo lo demás, en vez de, ¿cierto? Una psicología que sigue profundizando en eso, en algún momento se hace preguntas relativas a, ¿será que no hemos incorporado otras variables que nos permitan explicar, por ejemplo, el malestar o el querer lograr bienestar? ¿Cómo lo ve usted? Primero, la expresión posmoderno tiene una acepción académica, ¿no? La moda filosófica, lingüística, literaria de los años 80, y uno podría pensarla también en términos objetivos, postmoderno en el sentido de que trasciende la lógica de la modernidad, ¿no? No tanto Derrida, Foucault, Lyotard, Baudrillard, sino que realmente trasciende la lógica, ¿no? Porque cuando uno hace esa consideración se encuentra con que los eventualmente filósofos posmodernos no son posmodernos, se ubicaron en un extremo de la modernidad negando la modernidad clásica sin superarla. O sea, tomaron el sujeto cartesiano y dijeron que no simétricamente a cada una de las características y se quedaron sin nada en la mano. Entonces no hay sujeto, está disgregado, o a lo sumo es rizomático, etcétera, ¿no? Pero hicieron una operación de negación abstracta, simple, digamos lo contrario de lo que ellos decían, ¿no? Entonces, toda esa moda filosófico, académico, literaria, tiene ese tope. ¿Hasta qué punto trasciende realmente, ¿no?, la modernidad o simplemente hace un gesto de abandonarlas, digamos, ¿no? Y se quedan sin nada en la mano? Entonces no hay muchas, si ustedes miran la proyección clínica de esas psicologías posmodernas, son curiosamente modernas, son los mismos procedimientos que se hacían antes con otra retórica, ¿no? Ahora, sin embargo, todo ese ánimo, ¿no?, antimoderno, diría uno, más que posmoderno, plantea un desafío. Hace que uno se pregunte, bueno, pero si estos filósofos no superan la modernidad, ¿dónde se puede superar? ¿En qué? ¿Ah? Y nos obliga entonces a precisar mejor, en vez de simplemente descalificar qué era el sujeto clásico de la modernidad,
¿Y qué expresiones filosóficas hay que lo superen? Y entonces ahí uno descubre el recurso, ¿no es cierto? Mire, partamos de nuevo desde Kant. Lo lamento, pero ahí está, ¿no es cierto? Ahí hay lógicas varias, ni siquiera una, ni siquiera en línea, que trascienden la lógica de la modernidad. Y trascender la lógica de la modernidad en términos categoriales no es difícil de enumerar. El individuo no es el sujeto. El sujeto es un campo transindividual y el individuo es un resultado en ese campo. Segundo, no es cierto que hay una dualidad entre mente y cuerpo. El individuo, digamos, el sujeto es mente. Si ustedes quieren quedarse con un lado, es mente que contiene en su interior todo lo que experimentamos como cuerpo. No es cierto que hay un interior de los individuos que sería propiamente suyo y una esfera de influencia. No, en los individuos lo único que es propio, ¿no?, es la libertad. Pero noten que la libertad no es algo, es una pura posibilidad. Lo único que tienen los individuos de propio y particular, exclusivo y suyo es la libertad. Y el individuo tiene que llenar de contenidos la libertad. Y esos contenidos los recibe de la familia, los recibe de la sociedad, los recibe de su arbitrio. ¿Sí? Pero no hay un interior que sea propiamente, no hay nada personal en los problemas personales. Lo único que hay de personal en los problemas personales es la libertad en potencia, que ahogada por todos lados, que yo tengo en virtud de mi condición humana. ¿Sí? Por otro lado, la acción de los individuos en esta emergencia desde lo transindividual es abiertamente negativa. Es negativa en el sentido hegeliano, no mala, sino que es negativa en el sentido de que nadie consigue lo que quiere. Frecuentemente los actos contradicen la voluntad. Y entonces los individuos están obligados a mediar unos con otros, porque si no lo hacen, se encuentran permanentemente con lo contrario de lo que quieren. ¿Sí? Y eso forma parte de la condición humana. Y entonces estoy enumerando categorías y condiciones posmodernas, pero posmodernas en ese sentido objetivo, trascienden la lógica de la modernidad, ¿no? Bueno, sobre ahí en el orden de los fundamentos se puede decir mucho más y a lo mejor como parte de la conversación puede especificar un poco más lo que está implícito en tu pregunta, ¿no? Ahora, perdón, pero Javiera Rodríguez me pregunta si es posible encontrar algún psiquiatra que ayude en procesos de desmedicalización. Yo me he dedicado al problema durante ya casi 20 años y es prácticamente imposible en Chile encontrar psiquiatras dispuestos a contravenir a un colega, porque uno pasa a un psiquiatra medicalizador a uno desmedicalizador. Y entonces una tarea común de todos nosotros buscar esa clase de psiquiatras y empoderarlos, digamos. Sí, te creemos y ¿ya? Un proceso de medicalización profesional, ¿ah? Con garantías médicas, porque es un problema médico. La desmedicalización, como toda desintoxicación química, es un problema médico que tiene que ser tratado con, ¿no es cierto?, con procedimientos médicos adecuados, con un ritmo, qué sé yo, ¿no? Los psiquiatras que conozco no se atreven a hacer eso, y los psicólogos mucho menos, ¿no? A veces lo hacen como a escondidas, digamos, sí, pero no. El psicólogo le da recomendaciones al paciente, pero no le vayas a decir al psiquiatra. ¿Por qué es necesario que haya psiquiatras que asesoren esto? Primero, porque son médicos y deberían tener las herramientas técnicas para hacerlo. Pero segundo, por el enorme impacto que tiene la figura del psiquiatra, ¿no? La única manera de que un joven consiga un proceso de desmedicalización frente a sus padres, frente a los psicólogos que lo han atendido, es que diga, el psiquiatra me está ayudando en esto. Y entonces ese argumento de autoridad abre la posibilidad, si no, los papás no le creen, la policía no le cree, los profesores universitarios no le creen, etc. ¿Sí? Entonces,
Fíjense lo terrible que es el hecho, ¿eh? Por un lado, necesitamos esa capacidad técnica, pero por otro lado, necesitamos una especie de argumento de autoridad que presentarle, sobre todo a los padres, que suelen ser la fuente del problema, ¿no? Pero también a los patrones, ¿no es cierto?, a las autoridades de la universidad, etc. Camila me dice, ¿cómo entiende usted el alma? Acabo de hacer una enumeración de categorías. Alma no es la palabra más adecuada, el sujeto. Acabo de hacer una enumeración de qué características debería tener, podría tener la noción de sujeto que podría ser más productiva. ¿Qué enfoque psicoterapéutico es para usted más coherente para atender la subjetividad? Miren, mi opinión, yo soy profesor de física, es que el principal problema subjetivo y el principal problema de consulta que tenemos, ¿no es cierto?, que tienen el gremio de los psicólogos, proviene de la medicalización. Si ustedes reciben personas de atención psicológica, no sé, que sea un niño de 4 o 5 años, lo más probable es que esa persona ya está consumiendo fármacos. Entonces, el principal problema es cómo desmedicalizar sin dejar la terapia propiamente psicológica y sin hacer una serie de cambios, ¿no es cierto?, en el estilo de vida. Digo porque probablemente hay muchos jóvenes escuchando, si uno quiere disminuir el consumo de fármacos, no tiene que fumar marihuana nomás. Eso es elemental. La marihuana está tratada, está intervenida para fomentar la adicción. ¿Y qué es lo que ocurre? Que interactúa con los fármacos psiquiátricos. Entonces uno tiene que, si está dejando el fármaco legal, tiene que dejar de hacer ese hábito social que está al borde de la legalidad. Por lo menos por mientras. Yo no tengo nada en contra del consumo de la marihuana, pero si usted, ¿no es cierto?, está consumiendo fármacos psiquiátricos, no tiene que consumir alcohol, cosas así, ¿no? Ahora, la desmedicalización no resuelve ningún problema subjetivo. Resuelve un problema médico objetivo. Entonces, por eso la desmedicalización tiene que ir siempre acompañada de psicoterapia, a ver el problema original, ¿no? Mi opinión es que todas las terapias habladas son preferibles. Una terapia, primera condición, que sea una terapia hablada, ¿no? Lo ideal es que sean terapias compartidas, pero el individualismo, ¿no es cierto?, rampante, es tan poderoso que es muy difícil convencer a alguien de que vaya a una terapia compartida, ¿no? Enseguida, entre las terapias habladas, mi opinión, antes de que me invitaran a esta, ¿no es cierto?, conversación, es que las terapias sistémicas son más eficientes, las cognitivo-conductuales son las más eficientes. Si uno tiene dinero suficiente, puede ir a una terapia psicoanalítica, pero aparte de gastar mucho dinero, son relativamente inocuas, ¿no? Son inocuas en el sentido de que a uno no le va a ir peor, probablemente mejore, pero no son necesarias por otro lado, ¿no? Todo el enfoque cognitivo-conductual, todo el enfoque sistémico, algunos de los enfoques humanistas son muy útiles en la medida en que se mantienen en este plano de la interacción intersubjetiva puramente hablada. En Colombia, nos dice Natalia Rodríguez, hay el mismo contexto de la psicología clínica en el planeta, en Italia. Esto es una cuestión realmente increíble. ¿No? El éxito del modelo farmacológico y la convergencia entre psicología y psiquiatría es un mal planetario. ¿De qué forma se puede intervenir? Bueno, varios planos, como decía, pero en primer lugar, los propios, ¿no es cierto?, usuarios del servicio que ustedes están prestando son el primer lugar de intervención. Pero hay que intervenir sobre ciertos lugares sociales, los centros de padres, un gran problema. Bueno,
y la tragedia que tenemos en Chile y probablemente en la mayor parte de América Latina, los hogares infantiles y los hogares de paz a la tercera edad, ¿no? En los hogares para la tercera edad se medicaliza universalmente y por definición a todo el mundo, esté diagnosticado o no. En los hogares infantiles se medicaliza de manera preventiva y por razones conductuales, ni siquiera con diagnóstico psiquiátrico. Y en eso, si me permite Sí, claro, por favor. una pregunta también, como docente universitario en psicología, siempre me llamó la atención esa escena, no sé si a usted le tocó, estar haciendo clase, de pronto golpean, entra un joven o una chica, tenemos reunión del centro de estudiantes, profesor, para que usted sepa, y libere la clase. Y liberaba la clase y se iban para la casa. O de pronto, ¿cierto? La pregunta en distintos cursos de diplomado o cursos que impartimos en el centro, ¿cómo podemos hacer? Porque en salud pública, ¿cierto? Primaria, el médico, digo, bueno, ¿se participa o no se participa de las reuniones de equipo? ¿Se hace parte o no se hace parte de los gremios, sindicatos, ¿cierto? Nosotros como psicólogos trabajadores, ¿no? Y pareciera ser que ahí esta manera ¿no? Individualista, intimista de realizar la profesión se nos pega como profesionales. Entonces, como que esas cosas no importan, ¿no? Alguien tiene que hacer los cambios y yo no tengo nada que ver con eso. Espero que alguien venga y los haga, ¿no? Bueno, nunca fui profesor universitario, ¿no? Un profesor universitario tiene jornada completa, investigación, va a congresos, ¿no es cierto? Tiene un empleo permanente. No, yo durante 30 años hice clases en universidades, de muchos temas, ¿sí? Y eso no califica para que yo pueda decir he sido profesor universitario. Desde luego, más de la mitad de los llamados profesores universitarios no son profesores universitarios, son profesores taxi que hacen 1 o 2 cursos, ¿no es cierto?, en condiciones precarias. Pero digo esto, doy este dato porque llegué a ser profesor universitario, hice clases en universidad durante 30 años, 35 años. En toda clase de universidades muy caras, con gente muy pudiente, universidades que llegan a los sectores, ¿no es cierto?, medios bajos de las capas medias, ¿sí? Gente que tiene capacidad de endeudamiento, ¿no? Esas universidades masivas que admiten todo lo que las universidades estatales elitistas no admiten, ¿sí? Y la experiencia que tengo es extremadamente amarga, extremadamente amarga. Las universidades tienen, ¿no es cierto?, una composición ferozmente individualista y la formación universitaria fomenta el individualismo, ¿sí? O sea, hasta el grado, ¿no es cierto?, de que uno en primer año va viendo qué alumnos se sacan la mejor nota para formar en el segundo semestre o el próximo año grupos con ellos. Una cosa de competitiva entre estudiantes, ¿no? Ferozmente individualista. Y eso hace, por lo tanto, que el movimiento estudiantil universitario, ¿no es cierto?, defraude a todos los chilenos cada vez que crece. Crece y disminuye, crece y naufraga, ¿sí? Crece y genera presidentes de la República entreguistas, ¿no es cierto?, y neoliberales, ¿sí? Eso no se puede esperar nada de los estudiantes universitarios. Piensen ustedes que en todas las federaciones universitarias, ellos mismos se han fijado quórum artificialmente bajos porque no logran convocar la votación de los estudiantes. Piensen ustedes en las tomas, todos los que son estudiantes universitarios lo habrán visto, ¿no es cierto?, de universidades, en que entre el 1 y 5% de los estudiantes participan de la toma y el 95% se va para la casa. Y peor aún, ni siquiera reclama porque ve como una especie de alivio estar eximido de la exigencia irracional, ¿no?, que los profesores hacen justamente porque hay toma. Los profesores pasan más materia porque hay toma y los estudiantes no reclaman porque hay más materia. Y cuando hay toma no se atreven, ¿no es cierto?, a contradecir a la vanguardia irresponsable y simplemente se van para la casa. Entonces, las universidades son una catástrofe. Yo creo que en términos de cambio social, no se puede contar con las universidades. Peor aún, no se puede contar con las universidades públicas.
porque las universidades públicas se han convertido en negocios para los profesores, que tienen toda clase de sociedades relacionadas, académicas o no, con las universidades estatales. No, el cambio social pasa por organizarse en los barrios, el cambio social pasa por organizarse en los gremios profesionales. O sea, como siempre, pasa por los trabajadores, no por los jóvenes en tanto jóvenes y mucho menos por los jóvenes universitarios. Piensen que en Chile el 40% de los jóvenes entre 18 y 24 años están en la educación superior, universitaria, técnico-profesional, el 40%. Pero nadie se acuerda del otro 60%, que no tiene capacidad de endeudamiento, que no tiene capital cultural, ni siquiera para pasar la barrera clasista de la PSU, o como se llame. ¿Sí? Entonces las universidades no representan a los jóvenes chilenos. De la misma manera como las capas medias no representan al pueblo chileno. Me estoy enojando, pero... A ver, Nicolás Barrera. Entiendo, pensando en Hegel, nos acerca más a la perspectiva social y transindividual. ¿De qué manera puede haber una psicología social o comunitaria? Miren, el mínimo gesto social de la psicología es empoderar a los ciudadanos, aumentar su confianza en que son capaces por sí mismos de resolver sus problemas de malestar subjetivo entre pares. La principal tarea del psicólogo es que el psicólogo no sea necesario. La principal tarea del psicólogo es que el usuario resulte capaz de abordar, no de resolver, pero de abordar sus problemas subjetivos entre pares. Y entonces la tarea de los psicólogos, la tarea social, comunitaria de los psicólogos debería ser formar grupos de pares. Grupos de mujeres golpeadas, de niños discriminados, de adultos mayores discriminados, grupos de, ¿no es cierto?, trabajadores en una empresa, grupos de pobladores, ¿no es cierto?, en los entornos vecinales, entre pares. Y cuando los pares abordan sus problemas subjetivos, sabiamente, rápidamente, llegan a la conclusión de que sus problemas no son solo subjetivos, y de que hay ciertas cuestiones objetivas que hacer. Como la seguridad en el trabajo, qué sé yo, ¿no? Mejorar la escuela, etc. Entonces, mi opinión es que no hay contradicción entre psicología social y psicología clínica si la tarea de la psicología clínica es fomentar ciudadanos autovalentes que operan en comunidades de pares. Eso es lo social, ¿no? Lo social en la psicología no consiste en confundir la sociología con la sociología o en traer problemas económicos sociales a la psicología. No, problemas subjetivos. Si usted aborda los problemas subjetivos como problemas subjetivos, los mismos ciudadanos van a llegar a la conclusión de que hay componentes económicos, sociales, objetivos, materiales, que deberían concurrir a su estado, ¿no es cierto?, subjetivo. Profesor, Dígame. gusto saludarlo, fui alumna suya, profesor, y actualmente estoy trabajando en una comunidad terapéutica con mujeres que tienen dependencia, trabajamos para Senda, en un modelo que pareciera ser que quieren mirar las adicciones o las dependencias de sustancias como un problema de salud, no como un problema social. Pero es tan difícil para nosotros construir a mujeres que se empoderen, siendo de que están viviendo todo el tiempo una serie de discriminaciones. Ya ser mujer y ser adicta, por decirlo así, es complejo. Y nos vemos enfrascados a veces en este tema de dependencia, sustancia, la angustia, el sufrimiento, con una escasez de recursos más o menos importante frente a la salida que ocurre en los CEFAM, en los COSAP, de dar fármacos.
es difícil para nuestro programa tratar de levantar esa mujer que se pueda mirar en las otras mujeres y construir ese sujeto histórico, que solamente pareciera ser que se ve como un sujeto, como bien dice usted, profe, un sujeto cognitivo, con problemas. Mm. Gracias, Bueno, profe. claro, lo hemos visto. La realidad cotidiana de la psicología, que es social en el sentido de que está en la base social. ¿Ah? Bueno, yo puedo decir lo que he visto. Yo no pertenezco a ningún colectivo en particular, pero me toca mucho conversar con colectivos, ¿no es cierto?, de muy distintos tipos. ¿No? Hay una primera cuestión que es delicada desde un punto de vista médico y que es no tratar las adicciones reemplazando los fármacos ilegales, ¿no?, las sustancias ilegales por sustancias legales, que es un procedimiento muy habitual. ¿Sí? Eso, si se hace como extremo, tiene que ser estrictamente temporal, porque resulta que los principios activos desde un punto de vista neurológico de las sustancias ilegales son los mismos que de las sustancias legales. La diferencia es cada vez más arbitraria. ¿Sí? Entonces, tratar de disminuir ese procedimiento, ¿ah?, de que deje de consumir la pasta base sucia porque le vamos a dar, ¿no es cierto?, clozapina limpia. No, hay que tratar, sí, a lo mejor hay que hacerlo en una primera etapa, qué sé yo, pero tratar de disminuir eso al máximo. ¿Ah? La segunda cuestión es que hay que explicarle a las personas el efecto de los fármacos psiquiátricos. Primero hay que explicarles que los fármacos legales e ilegales operan de la misma manera, y hay que explicarles, sobre todo, lo que es más importante explicar son los efectos de resaca. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que ocurre con las personas que empiezan a disminuir el consumo es que interpretan la resaca de manera psiquiátrica, y los psiquiatras lo hacen, ¿no? Es decir, los efectos subjetivos que derivan de la resaca se los atribuyen a sí mismos como parte de su cuadro. ¿Sí? Entonces hay que explicar muy bien una y otra vez que no es que usted esté volviendo a la misma psicosis de siempre, sino que esta es una psicosis temporal. Hay que tratar de evitar los efectos de resaca más graves, de tal manera que la disminución del consumo de cualquier sustancia tiene que ser muy progresiva y preparar a las personas para intervenciones de lo más largas posible, ¿no?, con todo lo que eso significa de problemas, pero 2 años, 3 años. ¿Por qué? Porque si uno se apura, la resaca desanima a las personas. Las desanima. Yo sigo teniendo el mismo problema siempre, sigo siendo el mismo de siempre, ¿no? Ahora, desde luego, uno no saca nada con disminuir el consumo, legal o ilegal, si no hace psicoterapia al mismo tiempo. Entonces ahí hay que hacer un rescate que es bien terrible, ¿no? ¿Por qué usted empezó a tener estos problemas? No los problemas que tuvo durante el consumo, sino los problemas que tenía antes. Y desde luego, toda clase de problemas sociales, abandono, maltrato, desempleo, etc., ¿no? Entonces, la disminución tiene que ser muy lenta, la resaca tiene que estar muy clara en la conciencia de las personas, la psicoterapia tiene que ser permanente, y por otro lado, pero es inevitable y obvio, esas personas tienen que tener empleo, tienen que tener un empleo digno. Y entonces convertirlas en emprendedoras, que hay muchos fondos que ayudan a los emprendedores, fondos microsociales de los municipios, o ubicarles empleo, ¿no es cierto?, en los servicios municipales que se prestan para eso. Eso es lo que he visto, ¿no? Pero claro, otro de los problemas son los profesionales de la salud. Los profesionales de la salud, como te decía, los CEFAM o cualquier profesional que llegue a ayudar, es frecuente que traiga una visión medicalizadora y que tienda a decir, mira, aquí el problema es reemplazar el fármaco ilegal por uno legal, ¿no? Y entonces hay que estar peleando con los propios profesionales de la salud, ¿sí?
Le propongo, profesor, responder una pregunta más porque no quiero abusar de su tiempo. Y... Son casi las 10 de la noche. Bueno. Reconstruir Francisca Luco, cómo reconstruir las ciencias sociales desde su base. Abandonándolas. Yendo a estudiar a institutos, ¿no es cierto?, como el que nos convoca, que no está directamente conectado con la universidad y que puede, por lo tanto, darse una libertad académica mayor, ¿sí? Pero hay que formarse de nuevo. Uno tiene título de psicólogo, tiene que formarse de nuevo. A ver, bueno, yo les agradezco. Veo, así repasando, que hay muchas consultas que son interesantes y que van saliendo junto con la conversación. Le agradezco profundamente a Rodrigo, ¿no es cierto?, al Centro de Estudios Sistémicos, sobre todo la oportunidad de conversar. Y desde luego, que no sea la última vez. Para mí, como digo, es un privilegio poder hacer estas conversaciones. No, el privilegio es nuestro, profesor, de verdad. Un agradecimiento enorme a su gentileza, a la sencillez con la que, cierto, se presenta como persona, ¿no? Y al mismo tiempo la profundidad de los conocimientos entregados. Vamos a tener en el mes de octubre, 12, 13 y 14 de octubre, un congreso internacional en terapia sistémica. Para nosotros es una propuesta sencilla, en el sentido de que somos un centro en Concepción, pero que posee una gran potencia, que es en los lazos de fraternidad y de trabajo en conjunto con terapeutas latinoamericanos, que más o menos compartimos el enfoque de terapia breve, sistémica, y eso nos va a permitir proponer, ¿cierto?, un encuentro como ese congreso, en el que el profesor gentilmente aceptó la invitación de, ¿cierto?, hacer la charla inaugural de esa actividad. Así que para estar ahí conectados, yo dejé el cómo estar ahí en Instagram, ¿no?, que es @cesischile, para que vayan viendo las noticias de nuestro trabajo y lo que va a ser el Congreso. Lo pongo de nuevo. Y ahí tendremos una nueva oportunidad, al menos ya comprometida con el profesor, para estar juntos. Y podemos también pensar alguna actividad antes de octubre, si es que, cierto, lo puede ver. Una gentileza enorme, porque cuando comenzamos no puso ningún límite de tiempo, ni me dijo, cierto, hay cosas sobre las que no quiero hablar, y al mismo tiempo yo le propuse, chipe libre, hablemos de lo que haya que hablar, ante una asistencia, ¿no?, que también nos enorgullece y agradecemos mucho. Profesor, un abrazo para usted, la familia. Un abrazo para todas, para todos, para ti en particular, Rodrigo. Sí, para todos quienes y todas que nos acompañaron hoy día. Así que muchas gracias, nos honraron mucho. Profesor, estaremos en contacto. Así que le vaya muy bien y que tenga un buen descanso. Buenas noches. Va a quedar Gracias, grabado, así que después vamos a enviar el link ahí para que, si ustedes quieran repasar, puedan ver nuevamente esta conversación. Que les vaya muy bien. Gracias por la compañía. Un abrazo desde Lota a todos. Muchas gracias. Chao, chao, profe. Gracias, profe. Chao, gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Y energía. Un abrazo. Chao, chao.